Juan Carlos nos va a hablar de la importancia de la ciencia ciudadana en el seguimiento de poblaciones de aves a gran escala. Juan Carlos es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es el coordinador del área de estudio y seguimiento de fauna de SEO, BirdLife. Labor que incluye, entre otras, la coordinación del seguimiento de aves comunes reproductoras en España, del seguimiento de aves nocturnas reproductoras y la dirección técnica del programa de migración de aves. Sin más, Juan Carlos, cuando consideres. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a la organización del Congreso por invitarnos a esta presentación y al propio Congreso. Y bueno, vamos a contaros qué hacemos desde SEO BirdLife desde el punto de vista de seguimiento de la avifauna para conseguir información relevante en su conservación. El principal objetivo de SEO BirdLife es conocer el estado de conservación de las aves con un propósito muy claro, el trabajar en la conservación de su estado siempre que sea desfavorable y revertir ese estado en todas nuestras posibilidades. Como sabemos, en la revisión del último libro rojo, que ya tiene pues casi 20 años, fue editado en el 2004, pues numerosas especies no tenían una información adecuada como para que fueran evaluadas convenientemente. Como vemos aquí en esta diapositiva, pues cerca de 200 especies no fueron evaluadas porque faltaban uno de los parámetros que ayudan a completar su estado de conservación. Tenemos unos condicionantes muy grandes en España. Es un país muy grande. Pues solemos utilizar una unidad de referencia a escala europea, que es la cuadrícula UTM. España tiene 500.000 kilómetros, por lo tanto tiene cerca de 5.600 cuadrículas de 10 por 10 kilómetros, que son cuadrículas de 100 kilómetros cuadrados que tenemos que prospectar para tener cierto detalle a esta escala tan grande peninsular. Pero bueno, necesitamos miles de voluntarios para cubrir todo el territorio y todos sabemos que hay grandísimas extensiones de España pues muy despoblada y muy difíciles de cubrir. También el grupo taxonómico de las aves dentro de España es un grupo enorme. Tiene más de 500 especies que visitan nuestro territorio, bien en primavera, bien en invierno, bien en sus pasos migratorios. Esos cambios nos hacen repetir el trabajo en cada una de esas estaciones para conocer su estado de conservación en base a sus parámetros de tamaño de población, de tamaño de distribución y de evolución de sus poblaciones. Para eso hemos creado todo un sistema de programas de seguimiento diferentes. Con todos ellos se pueden conseguir prácticamente estos tres parámetros, que son la evolución de su población, el tamaño de su población y la distribución de cada taxón, pero cada uno de ellos está dirigido para uno de estos parámetros de forma muy concreta. Tenemos dividida todos estos programas de seguimiento en dos bloques. Uno de estos bloques está coordinado desde el personal contratado de SEO BirdLife, desde donde mantenemos activos 13 programas de seguimiento, unos dirigidos muy específicamente a la evolución, otros muy dirigidos específicamente a los censos con tamaños de población y distribución, y otros que complementan todos esos programas de seguimiento. Por otra parte, tenemos unos grupos de trabajo que están especializados en buscar información de grupos taxonómicos muy concretos. Es el caso del grupo taxonómico, el grupo de taxonomía, el grupo de rarezas, el grupo de aves marinas, el grupo de noticiario y, por supuesto, el grupo de anillamiento, que mediante técnicas muy específicas se consigue información de parámetros muy relevantes que contribuyen a conocer mucha información que permite establecer y conocer por qué cambian así las poblaciones de aves en evolución, en distribución y en tamaño de población.
Yendo bloque por bloque, podemos decir que para conocer la evolución de las poblaciones de aves tenemos un especial esfuerzo en 3 programas, que son el programa SACRE, el seguimiento de aves comunes en primavera, que tiene una participación de más de 1.000 voluntarios y que determina de forma muy fiable la evolución de todas aquellas aves pequeñas que no tienen censo directo y que a base de muestreos con esta cobertura que vemos en los mapas eh, recogemos información de un número de taxones superior a 100 especies eh, con más de 28.000 puntos de muestreo anualmente y con más de 1.000 voluntarios que se reparten según la distribución en este mapa. De forma paralela hacemos este esfuerzo en invierno para conocer la evolución de las poblaciones de aves invernantes en nuestro territorio. En este caso son más de 700 los voluntarios que ayudan anualmente en este seguimiento y también se distribuyen como vemos en este mapa. Igualmente que en SACRE nos permite conocer la evolución de sus poblaciones. En el caso de la primavera parece que están más fijadas esas evoluciones de poblaciones a cambios de las poblaciones en sí, mientras que en invierno siempre están sujetos a otros condicionantes como puede ser la dureza del invierno, que puede hacer que lleguen más invernantes o menos. Y bueno, cada programa de seguimiento tiene sus análisis específicos y sus consideraciones para conocer esas poblaciones en que cómo están cambiando y en base a qué. Por último, también tenemos un programa de seguimiento de aves muy dirigido a las aves nocturnas, dado que necesita una metodología muy concreta porque si no muestreamos en horas de actividad de estas especies, pues no se tiene información. Es un grupo taxonómico de los más desconocidos, dado que necesita un trabajo de campo muy concreto, muy específico y un poco sacrificado. En este caso, como vemos, participan algo más de 400 personas y se distribuyen como vemos en el mapa. Tenemos otros programas centrados en conocer la distribución de las poblaciones de aves. En este caso, los atlas. El atlas de primavera, en el que en este último que hemos trabajado desde 2014 a 2018 han trabajado casi 2.000 personas y nos permite conocer la distribución de las especies de forma muy ajustada, a pesar de la enormidad que tenemos de territorio dentro de España y de los relativamente pocos voluntarios que tenemos para cubrir esas 5.600 cuadrículas, especialmente en la España despoblada. Igualmente tenemos otro programa conocido como el Atlas de Invierno, que también se pone activo cada 10-15 años en base a que haya pasado un periodo adecuado desde el último Atlas para conocer cómo va cambiando y cómo es la distribución en cada momento de las poblaciones de aves en nuestro territorio en esta época. Por último, tenemos otros programas que están centrados en conocer de forma muy específica el tamaño de población. En este caso, es muy conocido y tiene un recorrido histórico desde la década de 1950, los censos de aves acuáticas invernantes en España. Actualmente participan más de 1.000 voluntarios, pero además también trabajan las comunidades autónomas en estos censos y tenemos mucha información muy valiosa y voluminosa para ver cómo está cambiando la invernada en nuestro territorio en este tipo taxonómico tan concreto. De forma paralela tenemos dos programas de censo, uno dirigidos a las especies que se les pueden hacer censos directos con ellas. Es el caso de las águilas, de los buitres, que podemos ir a las buitreras y contar sus nidos y sus ejemplares. Y de esta forma, pues en todas aquellas especies con tamaños poblacionales relativamente pequeños y que permiten hacer un censo directo, pues tenemos información muy, muy precisa de sus parámetros poblacionales. En este caso, el buitre leonado pues es un buen ejemplo. Tenemos ya 5 censos
nacionales realizados desde la década de 1970 y conocemos la evolución con mucho detalle, tanto en población como en distribución. Pero hay muchas especies que no permiten evaluar sus poblaciones con censos directos. En este caso, las gangas son unos ejemplos bien claros. Igualmente está el sisón, los aguiluchos. Hay numerosas especies en las que no podemos saber cuál es su población mediante un censo directo, no podemos contar todos sus nidos o todas sus parejas o todos sus territorios. Necesitamos hacer muestreos lo más extensivos posibles y en base a ello, siempre en colaboración con científicos, pues realizan unos cálculos que nos permiten establecer con cierto detalle sus tamaños poblacionales. Todos estos censos tienen unas metodologías muy concretas, muy precisas, se recopilan los datos de forma muy estandarizada, de forma que se puedan repetir en el tiempo, para que sean comparables de un censo para otro y permitan conocer no solamente el tamaño de población, sino cómo cambia esta con el tiempo, gracias a esa estandarización de censos y de esfuerzo. Pues con esos programas de censo solamente hemos visto los que no están marcados en rojo. Hay otros programas que complementan toda esa información y gracias a ellos, bien programas dirigidos directamente desde el personal de SEO, bien desde los grupos de trabajo de SEO, pues completamos toda la información que nos permite no solamente conocer los tamaños poblacionales y sus parámetros, sino también numerosas condicionantes que están originando esos cambios poblacionales en distribución, en tamaño de población y en todos sus aspectos. Con eso, pues ya en los últimos años hemos evaluado más de 100 especies, concretamente 112, y cada una tiene su monografía y con todo su detalle para que sea comparable en el tiempo si alguien quiere repetir ese mismo censo. Toda esta información está compartida en la plataforma mundial GEDIF. Esta plataforma mundial tiene, como vemos, casi 1 billón de registros y es una plataforma en la que hay información muy abundante, más que para utilizar directamente, para conocer las fuentes donde se pueden acudir a ellas y conocer y poder trabajar con determinados datos si se identifican adecuadamente. En este caso, en GEDIF España, pues hay 89 entidades que están aportando datos, hay cerca de 25 millones de registros ya en esta base de datos. Para que nos hagamos una idea, en esos 25 millones hay 10 millones solamente de ciencia ciudadana, el resto de información es aportado por académicos y por la administración pública. Y para que veamos la importancia de los datos de los voluntarios de SEO Overlay, de esos 10 millones de ciencia ciudadana en GEDIF en España, de los 25 millones globales que tiene esta plataforma, cerca de 10 millones, como vemos marcado en las líneas en rojo, son aportados por SEO Overlay. Entonces, bueno, seguiremos trabajando en este aspecto, en todo lo que podamos ayudar a la ciencia mediante los datos de los voluntarios y que sea información muy útil para que se pueda aprovechar en los avances científicos de todo lo que rodea a las aves desde nuestra aportación y que pueda contribuir a mejorar el estado de la conservación de la naturaleza a todo lo posible. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu exposición. Como habéis comprobado, ha habido ahí un pequeño problema técnico del vídeo que ha continuado un poquito más de lo que era necesario, pero bueno, ya está solucionado. Juan Carlos, yo con esto de estos trabajos de ciencia ciudadana, de voluntarios, etcétera, supongo que a todos nos queda la duda de cómo podemos filtrar o si hay alguna forma de estimar. Claro, no son profesionales o especialistas los que acuden, ¿no? A hacerse las cuadrículas, etcétera.
¿hay alguna estima de hasta qué punto podemos desviarnos de los datos reales o qué ruido podemos introducir en el sistema? ¿O hay como validaciones de, mira, esta cuadrícula la vas a hacer tú, que no eres un especialista, pero voy a también mandar a un ornitólogo y vamos a ver en unas poquitas a ver qué grado de semejanza hay o no es posible en ningún caso? Bueno, realmente utilizamos otros sistemas. Por un lado, pues existe una red de coordinadores regionales, a veces científicos, a veces no, pero expertos en las zonas. Y una vez introducidos los datos en las bases de datos, ellos revisan, validan y desvalidan información. Entonces, esa red de coordinadores regionales en cada programa de seguimiento son los que nos dan la fiabilidad o no de cada programa. Aún así, de todos los datos de cada programa. Aún así, cada vez que los datos salen de SEO a un científico, efectivamente tienen unas cuantas jornadas de revisión de información, validación, muchas veces consultándolos con nosotros, otras veces con personas y también muchas veces validando con sus propios datos para ver la equivalencia de esos datos con respecto a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, somos conscientes de que entre tantísimas personas realmente hay voluntarios que saben más que muchos científicos porque tienen un nivel de identificación y defensa muy, muy bueno. Otros intermedios y otros realmente pues que no tienen más que muy buena intención y aportan los datos que pueden. Y bueno, pues entre unas cosas y otras, entre las validaciones de los coordinadores regionales y de los científicos, pues sí se pueden aprovechar muchos datos de todas estas bases de datos. Sí, porque además en todo caso son trabajos que si no se pueden abordar siquiera. O sea, no te puedes, supongo que no te puedes plantear un trabajo de esta envergadura contando con la colaboración o de científicos o de profesionales. No creo que fuera viable a estas alturas, vamos. Ahí está, económicamente es un problema. Gracias al dinero de los voluntarios y de su tiempo y de la inversión que hacen en los transportes hasta cada punto para censar, pues son miles de jornadas. Entonces, ¿cómo vas a pagar miles de jornadas de un Atlas o de los programas de seguimiento tantos años, durante más de 1.000 personas, durante más de 25 años? Ahora el SACRE, por ejemplo, financiar eso son tantísimos miles de euros. Bueno, realmente están valorados. Solo el SACRE son más de 11 millones de euros lo que cuesta el trabajo de campo solo en esos 25 años. Entonces, bueno, es una aportación muy apreciable y sí quería comentar en este sentido una cosa, ¿no? María Carrascal, un científico del Museo de Ciencias, lo hizo muchas pruebas con los datos de SACRE y, bueno, después de los análisis en bruto que se hacen anualmente con todos los datos en sí, pues se hicieron análisis de gente muy experta con solo datos muy específicos, muy buenos, y realmente se ve que existe una equivalencia perfectamente lineal y simétrica entre muchos datos de muchas personas y muy poquitos datos con muy pocas personas. La bondad está en que cuando utilizas a muchas personas tienes una representatividad geográfica muy buena, que con muy pocos no puedes absorber esas variaciones geográficas y ambientales y por tipos de hábitat. Entonces, bueno, el volumen amortigua, digamos, los errores que te pueden generar la calidad de algunos voluntarios, pero te da la bondad de eso, de tener una distribución en el tiempo y en el espacio muy buena respecto a los que no se puede hacer solo con personal cualificado. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos.